Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Las frías sombras de la Selva Negra se llenaron con el peso del plan de venganza de Songul. Zeynep fue atraída al bosque por el mensaje de Gozde. Explicaré el secreto del collar, pero cayó en la trampa de Songul. Gozde fue asesinado con el cuchillo de Fikret, y Zayn fue eliminado por orden de Songul. Zeynep fue tocada con el cuchillo mientras estaba inconsciente. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el arma homicida. Cuando Alil llegó al bosque, encontró a su esposa inconsciente y a Gozde en su último aliento. Gozde dijo, hizo una canción, robó el collar. Se despidió de la vida con su confesión. Llegó la policía. Zeynep fue detenida bajo sospecha de asesinato debido a las huellas dactilares del cuchillo. Alil dijo, mi esposa es inocente, Songul es culpable. Él argumentó, pero el comisionado dijo, ¿dónde están las pruebas? La acorraló con su pregunta. Zeynep, en la comisaría, tuvimos una discusión con Gozde, luego me desmayé, no vi el cuchillo. Trató de explicar su inocencia diciendo, pero su memoria estaba borrosa. Mientras Songul se escondía en una casa abandonada con Fikret, ella dijo, Zeynep se pudrirá tras las rejas, el collar es mío, se echó a reír en su triunfo. Alil examinó las cuentas bancarias de Hakan y Songul, descubrió que se habían realizado grandes pagos a Fikret y los rastreó. Ordenó a Fikret que cobrara las joyas robadas en la joyería, pero la noticia llegó a oídos de Alil. Alil atrapó a Fikret yendo a la joyería y lo entregó a la policía. Fikret dijo, maté a Gozde, Songul lo determinó. Ella asumió la culpa con su confesión, se demostró la inocencia de Zeynep. Zeynep, liberada de la custodia, estaba en los brazos de Alil. Prometiste, me salvaste. Derramó lágrimas, diciendo. Sin embargo, Songul le había perdido la pista y aceleró sus planes de fuga. En la cocina de la mansión, Tulay notó el repentino hambre de Zeynep y dijo, ¿podrías estar embarazada? Él había incitado a su hija a pensar con su pregunta. Merve llamó a Cemil para no estar sola en la invitación del desayuno de los amigos de la secundaria. Cemil dijo, no tengo ropa, no me queda bien. A pesar de sus dudas, se unió con la ayuda de Zeynep. Cuando denunció a Merve en el paseo por la playa, Cemil intervino, se le abrió la frente en la pelea. Merve dijo, tú me protegiste, ¿estás bien? Sorprendido, agradeció a Cemil, fueron juntos a la farmacia. Este incidente fue la primera chispa de un nuevo vínculo desacoplado entre los dos. Zeynep, por otro lado, se hizo una prueba y lloró de alegría cuando se enteró de que estaba embarazada. Zeynep pensó que después de todos estos malos eventos, el evangelio del bebé sería una alegría y esperanza de vida para el dúo. Zeynep quería sorprender a Alil y esperó emocionada a que Alil llegara a la mansión. Songul, enojado por la traición de Fikret, hizo que sus hombres disfrazados de falsos policías fueran a la mansión y secuestraran a Zeynep. Zeynep se encontró frente a Songul en la casa de la montaña. Songul apuntó con su arma y dijo, déjame ir. A sus súplicas, tomaré mi venganza con mis propias manos. Él guardó rencor con su respuesta. Cuando Alil llegó a la mansión y no pudo encontrar a Zeynep, llamó a la policía. No hay registro a nombre de Zeynep. Con su respuesta, entendió que los falsos policías eran hombres de Songul. Alil le dijo a Hakan, asigna tantos hombres como tengamos. Por orden suya, se dispuso a buscar a Zeynep. Zeynep dijo, espera, no lo hagas. Sus gritos no pudieron detener el odio en los ojos locos de Songul. Songul se alegró aún más cuando se enteró de que Zeynep estaba embarazada. Songul probablemente no quiere que Zeynep muera de inmediato. Songul solo quiere que Zeynep muera de dolor y Alil de tristeza. Songul inició una entrevista en vivo con Alil con su teléfono. Songul dijo,
Haré que Alil te vea a ti y a tu bebé morir lentamente. Él ha embrutecido su plan con su amenaza. Zeynep, en la casa de la montaña, dijo: «Querido bebé por nacer, no pude cuidarte, perdóname». Mientras derramaba lágrimas, Songül disparó el arma. Zeynep resultó herida en el brazo, pero Songül dijo: «No quiero que mueras en este momento, deja que Alil venga y observe tu dolor». Esperó a que perdiera sangre. Mientras Alil continuaba siguiendo el rastro de Songül, dijo: «No lo hagas, detente». Con su grito, corría contra el tiempo para salvar a Zeynep. En el vestíbulo de la mansión, Eren, Prestes, dijo: «Oques no está en Azerbaiyán, sino en Antep». Él se enteró de tu mentira, rompí a mi esposa. ¿Le haría eso una persona a su hijo? En su ira le había reprochado a su madre. Prestes preparó sus platos favoritos para conquistar el corazón de Eren, pero Eren dijo: «Si no perdono, no comeré tu comida». Se tomó un descanso, diciendo: «Prestes, iré al campo». Trató de ablandar a su hijo con su amenaza. Selma calmó a Eren diciéndole: «Estás exagerando un poco, tu madre se dio cuenta de su error». Eren decidió quedarse en Yelbnar diciéndole a Sukran que había rechazado la oferta australiana. Zeynep, en la casa de la montaña. Alil, mientras gritas. Songül dice: «Tulay, ¿dónde está tu hija?». Su juego salvaje, que comenzó con su regimiento, estuvo marcado por la lucha de Alil por salvar a Zeynep. Mientras que la noticia del embarazo de Zeynep llenó de esperanza la mansión, el plan de venganza de Songül eclipsó todo. ¿Habrá buenos días para Alil y Zeynep? A medida que nos acercamos a la final, la muerte de Zeynep será un obstáculo para el final feliz. ¿Quién quiere que el episodio final de la serie termine felizmente? Si quieres ver un final feliz, deja miles de emojis de corazones en la sección de comentarios. No olvides seguirnos y suscribirte al canal para obtener detalles más claros de la escena sobre el nuevo episodio de la serie.